Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar de series y comenzamos con la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos cuando expresamos un número como decimal infinito? Por ejemplo, ¿qué significa escribir pi con todos estos dígitos, ¿no? ¿Qué significa cada dígito de pi? Eh, entonces, una curiosidad por mencionar, el actual récord de pi ha sido calculado con 50 billones de decimales, ¿sí? Por Timothy Mulliken. eh, y bueno, y su equipo, ¿no? Principalmente equipo computacional, en 303 días. Y este resultado fue publicado el 29 de enero del 2020. Pero, ¿qué significan estos 50 billones de dígitos de pi? Bien, entonces vamos a hablar un poco de eso. La convención que hay detrás de nuestra notación decimal es que cualquier número se puede escribir como una suma infinita, ¿sí? Todos, incluso los irracionales. Entonces, el significado es que pi es 3 enteros más un décimo, más un centésimo, más un milésimo, más 5 diez milésimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto sigue. Recordemos que pi es un número irracional, por lo tanto, esta serie sigue de manera infinita. ¿Sí? Entonces, entre más términos agregamos, estaremos más cerca del valor verdadero de pi. ¿De acuerdo? Nunca los veremos completos debido a que, insisto, pi es irracional y nunca veremos todos los dígitos ya que son una infinidad. Entonces, en general, si tratamos de sumar los términos de una sucesión infinita, obtenemos una expresión A1, A2, A3, A4 y AN. Hasta AN y así seguimos, ¿no? Porque la sucesión es infinita. Entonces, esto se denomina una serie infinita o solo serie, ¿sí? La cual solemos denotar con el símbolo sigma. Entonces, una vez más, ¿cuál es la relación entre una sucesión y una serie? En la sucesión nosotros teníamos la lista de elementos A1, A2, A3, AN, etcétera, etcétera. Y en el caso de la serie, lo que hacemos, ya sea finita o infinita, lo que hacemos es sumar todos los elementos de la sucesión, ¿sí? Entonces, se denomina serie infinita o solo serie y se suele denotar con el signo sigma mayúscula. Usualmente se denota desde n igual con 1 hasta infinito, pero esto no es obligatorio. Podemos empezar desde n igual a cualquier número, igual que como lo hacíamos en las series. O simplemente sigma a n, donde ahí se entiende de que se refiere a una suma infinita. ¿De acuerdo? Pero, ¿y eso qué tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido hablar de una suma infinita de números? ¿Podemos obtener varios resultados o podemos obtener números finitos? Pareciera que al sumar una cantidad infinita de números, pues siempre obtenemos infinito. Y no carece totalmente de sentido, ¿no? Por ejemplo, si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente, obviamente esto diverge al infinito, ¿no? Entonces, este, nosotros si calculamos la suma de Gauss de esto, pues sabemos que es n por n más 1 entre 2, ¿sí? La suma de estos n términos si tomamos las sumas parciales, la suma hasta el enésimo término. Pero si tomamos de esta expresión el límite cuando n tiene infinito, pues esto diverge, esto no converge, esto se dispara, explota al infinito, ¿sí? Pero, ¿qué les parece si consideramos un ejemplo interesante? Supongamos que eh, en cierto negocio una persona decide dejar mmm, 50 centavos, ¿no? La mitad de un peso de propina. Ok. En la siguiente visita, pues deja una cuarta parte de un peso.
más un octavo, más un 16avo, más un 32avo de peso, ¿sí? Digamos que ya estas fracciones tan pequeñas las hace por medio de, digamos, una transferencia electrónica. Entonces, la pregunta es, esta persona en realidad, en cada visita a este restaurante, dejará, suponiendo que esta serie sigue hasta el infinito, dejará una infinidad de dinero, o sea, se va a quedar pobre en algún punto. Eso es interesante, ¿no? Porque siempre está dejando una cantidad positiva. Un medio más un cuarto más un octavo. Y bueno, estos son gastos que se van acumulando. ¿Ok? Pero, obtenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos nada más la primera, digamos, propina, bueno, tenemos un medio, ¿no? Que son 50 centavos. Después, un medio más un cuarto son 3 cuartos. Después, un medio más un cuarto más un octavo son 7 octavos. Un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo son 15 16avos. Un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo son 31 32avos. Ajá. Entonces, cada vez vamos avanzando en esta serie. Y noten que el enésimo término es 1 menos 1 entre 2 elevado a la n. ¿Sí? Entonces, la suma el total de propinas, digamos, que está dejando esta persona es primero los 50 centavos, después a estos 50 centavos le resta el un cuarto, entonces se acerca más acá, luego avanza, se acerca más acá, se acerca, ¿sí? 31 32avos y así sucesivamente. Pero hay algo muy interesante. A pesar de que siempre está dejando la mitad de la propina, nunca alcanza a gastar un peso en la deuda acumulada. Qué interesante, o sea, a pesar de que está dejando cada vez menos y se está sumando, ¿sí? Esta suma, esta serie de sumas nunca va a pasar de 1. Ajá. O sea que si nosotros nos la pasáramos sumando, y si gustan ustedes pueden hacer el experimento de una calculadora, ¿no? Especialmente si la calculadora es programable, sumen un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo, ¿sí? Hasta donde la paciencia lo permita. O si la pueden programar, hagan 1000, 10,000, 30,000 iteraciones de esta suma, sumando todos estos elementos. No importa cuánto sumen, nunca se van a pasar de 1. Entonces, en la recta se puede ver que cuando se suman más y más términos, o sea, más y más de las propinas de esta persona, estas sumas parciales se vuelven más y más cercanas a 1. ¿Sí? Ok, entonces aquí está la primera propina, que es desde 0 hasta 1 medio, la segunda propina desde 1 medio a 3 cuartos, la tercera propina desde 3 cuartos a 7 octavos, la cuarta propina está en esta franja de 7 octavos a 15 16avos, y así van las demás propinas. De hecho, al sumar suficientes términos de la serie, es posible hacer que las sumas parciales sean tan cercanas a 1 como uno quiera. Así que es razonable decir que la suma de todas estas propinas, o sea, de esta serie infinita, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos la suma desde igual con 1 hasta infinito de 1 entre 2i, pues esto es 1 más un cuarto, más un octavo, más un noveno, más, ¿sí? Que esta suma al infinito es lo mismo que calcular este límite al infinito de las sumas parciales que nosotros calculamos anteriormente. Entonces esto es 1 menos 1 entre 2 a la n. Pero n tiende a infinito, entonces es 1 entre algo muy grande, esto tiende a 0, y es 1 menos 0, lo cual es 1. O sea que si esto siguiera por una infinidad, suma 1. Entonces sí tiene sentido hacer la suma de series infinitas, porque no todas las series, al sumarlas, a pesar de que son de elementos que siempre son positivos, no todas se van al infinito. Aquí tenemos una que al infinito suma 1. ¿Sí? Entonces vamos a usar una idea similar para determinar si una serie general A1 más A2 más A3 más A4 más A5 y así hasta el infinito tiene o no tiene una suma. ¿Sí? Es decir, si converge algún número o no converge. Bien, entonces
vamos a llamar estas sumas que son las sumas parciales, ¿sí? ¿Por qué sumas parciales? Porque es solo una parte de esta suma infinita, ¿sí? S sub 1 es la suma parcial con un elemento, S sub 2 es la suma parcial con dos elementos, S sub 3 la suma parcial con tres elementos y así sucesivamente. En general, si nosotros queremos representar cualquier suma parcial, lo llamamos S sub n, donde S sub n significa S1 más S2 más S3 más... Perdón, aquí, aquí tengo un error. ¿Sí? Esto no es S1 más S2 más S3 más S4. La suma de todas las sumas parciales. Ok. Todas estas sumas parciales forman una nueva sucesión Sn, la cual puede tener o no un límite, ¿sí? Nada más que aquí el error que yo quiero corregir es que en realidad esto es A1, ajá, esto es A2, vamos corrigiéndolo, A2, aquí está, sí, porque no quiero sumar todas estas sumas parciales que están arriba, no, en realidad lo que me interesa es representar una suma parcial. Quiero que S1 sea exactamente igual a A1, ¿sí? S2 sea únicamente la suma de A1 más A2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, Sn representa una suma parcial de esa suma infinita. Entonces, aquí la pregunta es, y bueno, ¿qué condiciones se debe de cumplir para que la suma infinita converja a algún número? Muy bien, entonces ya lo tenemos corregido. Sn representa A1 más A2 más A3 más A4 más A5 hasta AN. También las sumas parciales se pueden representar con el signo sigma, ¿sí? Es la suma de AI, donde I corre desde 1 hasta N. Esto es exactamente lo mismo que lo que nosotros tenemos aquí a la izquierda. Bien, entonces estas sumas parciales forman una nueva sucesión, Sn, la cual puede tener o no tener un límite, ¿sí? Si el límite, cuando n tiene infinito, de Sn es igual a un número, algún número S, alguna escalar S, particular real, ¿sí? Aunque también funciona con sucesiones de complejos, pero no me gustaría hablar ahorita no me gustaría hablar en este momento de complejos. Entonces, vamos hablando de números reales. Entonces, si este límite converge a un número real, que usualmente le llamamos L por ser un límite, pero aquí le vamos a llamar S. O sea, si el límite de estos Sn cuando n tiende a infinito es igual a S, existe. Y por supuesto, ese es un número finito, ¿verdad? No se vale que esto sea infinito. Para empezar, infinito no es un número. Y si ocurre eso, pues diverge, ¿no? Entonces, como en el ejemplo anterior, se llama suma de la serie infinita a n, o lo que nosotros llamamos ahí, nada más que aquí va a correr desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Por eso será infinita. Y bien, vamos a la siguiente definición. Definición, ok. Vamos a acomodar. Dada una serie donde n corre desde 1 hasta infinito de a n, esto es igual a 1 más a2 más a3, etcétera, etcétera. Y sea Sn la enésima suma parcial, ¿sí? Sn es la enésima suma parcial, o sea, Sn es la suma desde i igual a 1 hasta n de ahí. ¿Qué es esto? Una vez más, esto es simplemente A1 más A2 más A3, A4, más A5, etcétera, etcétera, hasta n. En n paramos, ¿sí? Esta no es infinita, esta sí. La que tenemos aquí sí es infinita, esta no. Si la sucesión Sn es convergente, o sea, la sucesión de las sumas parciales, donde el primer elemento es nada más A1, el segundo elemento es A1 más A2, el tercer elemento es A1 más A2 más A3, etcétera, etcétera. Si esta sucesión es convergente y el límite de Sn es igual a S, o sea, existe,
como un número real, entonces la serie desde n igual con 1 hasta infinito, aquí estoy usando la notación sigma, se dice convergente y se escribe de la siguiente manera. Se escribe que A1, A2, A3 y así sucesivamente AN. Y noten ustedes que aquí pongo un más y 3 puntos para denotar que todavía sigue. Aquí ya no puse un más y 3 puntos porque esta es finita. Esta es una suma infinita. La suma de todos los ANs es igual a S. O si queremos ahorrarnos toda esta notación, podemos usar una notación más compacta, que es la notación sigma. La suma desde n igual con 1 hasta infinito de AN es igual a S. ¿Sí? Se escribe de esta manera, ¿no? A las sumas que convergen. Ok, el número S, ¿sí? Se llama suma de la serie. Si la sucesión Sn es divergente, entonces, por supuesto, la serie va a ser divergente. Muy bien, entonces, continuamos. Así la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Lo repito, la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. Así cuando escribimos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de an es igual a s, queremos decir que al sumar suficientes términos de la serie podemos llegar tan cerca como queramos al número s. Observe que el límite, o bueno, que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los ANs es exactamente lo mismo que el límite cuando n tiene infinito de la suma parcial de los AI, donde i corre desde 1 hasta n. Nada más que aquí estamos tomando el límite cuando n tiene infinito. Entonces, en lugar de tomar la notación como un límite, nosotros podemos escribir simplemente infinito, pero nos estamos refiriendo a este límite. Ok, vamos viendo un ejemplo, vamos aplicando lo que nosotros acabamos de ver de series. Muy bien, entonces supongamos que ya calculamos aquí una fórmula, ¿no? Entonces ya sabemos que la suma de los primeros n términos, es decir, una suma parcial de n términos, de la serie que corre desde n igual con 1 hasta infinito es la siguiente. Entonces tenemos que la suma parcial, Sn, es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n desde ahí. Ok, esto ya lo sabíamos. Esto es igual a 1 más a2 más a3, así sucesivamente hasta sumarle a n. Ok, eso ya lo sabíamos también. Es igual a, ok, ya lo calcularon, es 2n entre 3n más 5. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la serie infinita, ¿no? ¿Qué daría si sumáramos desde i igual a 1 hasta infinito? Entonces, la suma de la serie es el límite de la sucesión Sn, ¿sí? Entonces, S, que denota el límite cuando n tiene infinito, es igual a la suma de los AI, donde i corre desde 1 hasta infinito. Esto es igual al límite de Sn, de las sumas parciales, cuando n tiende a infinito. Y bien, esto es igual al límite cuando n tiene infinito de 2n entre 3n más 5, ¿sí? Porque esta es la fórmula para las sumas parciales. Bien, entonces este límite es fácil de calcular. Ya hemos calculado límites que son muy similares. Simplemente multiplicamos arriba y abajo por 1 entre n, entonces obtenemos 2 entre 3 más 5 entre n. Cuando tomamos este límite, cuando n tiene infinito, pues esto tiende a 0, así que nos queda 2 tercios. ¿Sí? Y esta es la respuesta al ejemplo. ¿Sí? Este es el límite al cual tiende la sucesión de sumas parciales. Muy bien, entonces veamos otro ejemplo. Este ejemplo es clásico y bien conocido y la verdad es un ejemplo muy interesante, muy bonito. Es conocido como la serie infinita, es conocido como la serie geométrica y es una serie infinita. Entonces, supongamos que tenemos una constante A, ¿sí? Y tenemos otra constante R, las dos reales. Entonces tenemos A más AR elevado al cuadrado, más AR elevado al cubo, más AR elevado a la 4, y así sucesivamente, ¿sí? Esta suma es infinita. Si nos queremos ahorrar toda esta notación, podemos usar la notación sigma, ¿sí? La notación sigma
es esta. Tenemos n igual a 0, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a por r a la n. ¿Sí? Que esto es igual a la suma. Aquí corrijamos un error, esto es obviamente n, nada más que lo quiero en negro. Tenemos, esto es a. ¿Qué hicimos aquí? A ver, entonces esto es bien interesante. Como el a multiplica a todos los r elevados a la n, no hay ningún problema, podemos sacar el a como un coeficiente. ¿Sí? Entonces esto es a por la suma desde n igual con 0 hasta infinito de r elevado a la n. ¿Sí? Y aquí vamos a pedir que a sea diferente de 0 porque pues si a es igual con 0 esto daría 0 y no sería muy interesante. Ok, entonces no sería muy interesante, aparte podríamos tener una indeterminación, ¿no? ¿Qué tal si esta suma diverge? Entonces, para no meternos en ese estilo de líos, vamos a pedir que a sea distinto de 0. Entonces, cada término se obtiene a partir del término precedente multiplicándolo por la razón común r, ¿sí? Donde r se eleva a cierta potencia cada vez que n avanza. Ok, entonces, ¿qué sucede si r es igual con 1? Bueno, si r es igual con 1, tenemos que cada suma parcial es a más a más a más a, ¿sí? Y como a es distinto de 0, pues aquí estamos sumando n veces a, ¿sí? Así que esto simplemente tiende a infinito. Entonces, en este caso, el límite de Sn no va a existir, ¿sí? Esto diverge, el límite no existe, entonces la serie geométrica se dice que diverge. Muy bien, entonces tenemos que el caso r igual con 1 realmente no es interesante, simplemente tenemos una serie divergente. Ok, entonces ya estudiamos el caso r igual con 1. Pero, ¿qué tal si r es distinto de 1? ¿Sí? Diferente de 1. Ok, entonces si r es diferente de 1, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos la suma, vamos a ponerla, a ver si me permite ponerlo aquí. Ok, es que me quiero concentrar en la suma. Tenemos la suma parcial, Sn, ¿no? Que ya sabemos que es a más ar al cuadrado y así sucesivamente. Y la voy a considerar hasta a por rn menos 1. Ok, esta es una suma parcial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si multiplico esta suma parcial que nosotros tenemos aquí por menos r? Ah, ok, si multiplicamos a por menos r, vamos a tener este a por menos r, o sea, menos a por r. Vamos a tener este elemento por menos r, que nos queda menos ar al cuadrado, menos, así sucesivamente, menos a por r elevada a la n menos 1, menos ar. Ahora, sumemos estas dos cantidades, ¿sí? Es decir, o en su defecto vamos a decir que las restamos. A Sn le restamos r por Sn. ¿Qué obtenemos aquí? Pues nosotros tenemos ar menos ar es 0, ar menos ar al cuadrado es 0, y aquí vamos a tener una enorme cantidad de ceros. Aquí tenemos que también ar a la n menos 1 menos ar a la n menos 1 es 0. Y de esta suma el único que sobrevive es menos ar a la n. Es decir, sobrevivieron nada más estos dos términos, el a y el menos a la rn. Ok, entonces si juntamos nada más a los términos que sobrevivieron, pues Sn menos r por Sn es igual a menos a por r a la n. Ok, entonces aquí tengo Sn y aquí también tengo Sn, así que lo factorizo. Sn por 1 menos r es igual a menos a por r a la n. Ok, ya lo factoricé. Entonces tenemos que las sumas parciales es a menos a por r a la n entre 1 menos r. Donde, por supuesto, estamos pidiendo, nada más déjenme escribir aquí, tenemos que r es diferente de 1. Ya vimos el caso r igual con 1, no es interesante, siempre diverge, ¿no? Se va al infinito.
Ok, entonces vamos a considerar un primer caso. ¿Qué les parece si elegimos R entre menos 1, ¿sí? y 1? Si elegimos a R entre menos 1 y 1, sabemos que el límite de R a la N cuando N tiene infinito es igual con 0. ¿Sí? Eso ya lo vimos en una sucesión en un video pasado. ¿Ok? Aparte no es muy difícil de ver. ¿Cómo es esto? A ver, entonces, si nosotros tomamos este límite, las sumas parciales, ¿sí? El Rn ya vimos que el límite de R a n cuando n tiene infinito, si R está entre menos 1 y 1, o sea, en el intervalo abierto que corre desde menos 1 a 1, es igual con 0. Ok, vamos a aprovechar esto. Y si calculamos de las sumas parciales el límite de Sn cuando n tiene infinito, bueno, por esta igualdad que nosotros tenemos aquí es exactamente lo mismo que el límite cuando n tiene infinito de a menos a por r a la n entre 1 menos r. Pero nosotros sabemos que este límite da 0, así que lo que nos queda es a entre 1 menos r. ¿Sí? Ok, entonces, así cuando el valor absoluto de r es menor que 1, ¿qué es esto? Esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Cuando menos 1 es menor que r y r es estrictamente menor que 1, si nos queremos ahorrar toda esta notación, pues simplemente escribimos lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Cuando el valor absoluto de r es menor que 1, la serie geométrica es convergente y su suma es a entre 1 menos r. Bien. Por otro lado, si r es menor o igual que menos 1, o bien si r es mayor o igual que 1, la sucesión Rn es divergente. Por lo tanto, la serie geométrica diverge en esos casos, ya que este término se nos dispara al infinito y perdemos control sobre él, así que la serie va a ser simplemente divergente. ¿Ok? Espero que este video te haya sido interesante. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.